Si en el invierno tuvimos un lote donde hicimos los deberes y limpiamos las malezas tempranamente, bueno, podemos quedarnos tranquilos que dentro del lote no va a estar. Es muy importante no darle tregua, porque si nos dormimos, vamos a ponerle así, nos confiamos, llega a veces a un punto de no retorno. Entonces acá entramos a decir, bueno, sabemos el momento, sabemos lo que hace la plaga, y ahora la gran cosa es con qué los controlamos. Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la red de manejos de plagas de APRESID. Mi nombre es Mariano Luna, soy especialista en aplicación de fitosanitarios, actualmente encargado del área de calidad de aplicación del INTA Pergamino. Y bueno, este año estamos ante una situación que suele repetirse año a año, ¿no? Sojas, cuando no, con estrés hídrico, cuando no un verano con grandes amplitudes de temperatura y temperaturas altas muy elevadas, y cuando no volviendo una plaga que nos suele visitar muy seguido, como es Tetranicho Surte o Arañuela Roja. Para hablar de esta plaga tenemos un invitado especial. Federico Peralba, el encargado de entomología de la sección de entomología del INTA Pergamino. Fede, ¿cómo andás? Hola Mariano, muchas gracias por su presentación, muchas gracias también para Eugenia y para Tiziano por la invitación a participar de este podcast. Muy bien, ¿y vos? Yo espectacular, y bueno, para no demorarnos, y como esto es un podcast y tiene que ser directo, te voy a empezar a interrogar, a consultarte algunas cuestiones para que entendamos cómo es el manejo y cómo podemos mejorar el manejo de arañuela. Fede, para entrar ya en tema, a ver, háblame un poquito cuáles son las características de la arañuela roja, que en campañas como la actual, en algunas regiones, encuentra un escenario favorable para su desarrollo. Bueno, Mario, para responder a esta pregunta tenemos que basarnos en dos componentes principales que se modifican en el ambiente cuando tenemos condiciones de estrés hídrico. Por un lado es la humedad relativa y la temperatura. Vamos a hablar de la humedad relativa y cómo esto afecta a el ciclo de Tetranillo urticae. Lo primero y básico que vemos cuando caen las humedades relativas por debajo del 90% es que Neosigites, que es el homo entomopatógeno que prolifera y que controla a Tetranichus, no encuentra condiciones para justamente proliferar y controlar a arañuela. Por lo tanto, el principal enemigo natural no puede estar en condiciones. Por otro lado, cuando baja la humedad relativa, siempre con plagas como lepidópteros o como las chinches, vemos que con baja humedad relativa la supervivencia de esos huevos se cae abruptamente. Esto no ocurre con la arañuela. Arañuela con humedad relativa por debajo del 50% tiene fecundidad de sus huevos por encima del 95%. Y lo otro que ocurre en la planta es que cuando la humedad relativa baja, se cierran los estomas. Y lo primero que ocurre es que al perder humedad o al perder turgencia esa hoja, se torna más blanda y se facilita la alimentación por parte de Tetranichus. Esto a su vez hace que al tener menos agua esté más concentrado en los jugos celulares de los cuales se alimenta Tetranichus y tenga una dieta, digamos, más rica para poner más cantidad de huevos y a su vez para proliferar de forma más veloz. Y un tercer, que ya es más indirecto, es que aumenta la temperatura en la hoja, porque al no transpirar, no refrigera esa periferia de la hoja, y por lo tanto se aumenta mucho la temperatura. ¿Y esto qué hace? Que se acelere mucho el ciclo. Para que se den una idea, a 20 grados, en condiciones controladas de laboratorio, Tetranichus va a tardar casi 3 semanas en completar su estadio desde huevo hasta adulto. En cambio, con temperaturas entre 30 y 35, que son donde se siente más cómoda, va a tardar entre 7 y 10 días para llegar de huevo hasta adulto. Por lo tanto, vamos a tener muchas generaciones. Bueno, espectacular. Mira, un ecofisiólogo ya. No metiste cuestiones de por qué la planta le da una mano. Viste que cuando hay estrés hídrico cambia la relación carbono-nitrógeno, tenemos más nitrógeno y le gusta Tetranichus, una planta que tiene más nitrógeno y lo favorece. Ya sos un ecofisiólogo, Fede, maravilloso esto. Pero bueno, te hago otra preguntita. A ver cómo vamos con esta.
¿cómo serían los daños que generan la soja? ¿Viste eso que es tan característico? No spoileo, eso que es tan característico. O sea, ¿cómo son los daños que generan soja y cómo se expresan a nivel de hoja y de cultivo en general? A ver, ¿qué me comentas? Bien, Marian. Lo primero, a nivel de hoja, lo primero que vamos a ver siempre en el embés, comienza a colonizar y vamos a ver pequeñas puntuaciones en el haz, pequeñas puntuaciones aisladas de un color clorótico, medio amarillento, blanquecino. A medida que avanza el daño, se van a empezar a juntar todas esas puntuaciones y vamos a ver ese efecto lavandina que decimos, que es como si se lavase la hoja. Sobre todo en la parte basal de la hoja vamos a ver una mancha más blanquecina. A medida que progresa ese daño y se continúa alimentando de esa hoja Tetranychus, va a tornar una coloración más cobriza y bueno, terminar perdiendo esa hoja, defoliándose prematuramente. Y a nivel de planta, lo que vemos es que, bueno, comienza por supuesto desde la base hacia arriba, va avanzando de forma vertical a medida que puede asentarse esa población. Y cuando se encuentra más o menos en el tercio medio, empieza a construir telaraña para poder comunicarse con otras plantas y utilizarla como un transporte y, bueno, como una protección también para sus distintos estadios. Ah, maravilloso. Y te hago esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces se crea este falso mito, ¿no? La Nanola apareció, como diciendo, generación espontánea. No. Entonces, me gustaría por ahí charlar un poco con vos y que nos cuentes este tema de que aparece de manera repentina Arañuela o es un problema que se va construyendo lentamente dentro del lote. ¿Qué te parece? ¿Qué has visto vos? Bien, Marian, excelente pregunta porque, bueno, siempre decimos que explota, pero es una plaga que es muy oportunista. Todos los años la tenemos adentro del sistema y, bueno, está buscando estas condiciones que hablábamos antes para poder explotar poblacionalmente, pero no es que apareció por arte de magia. Si tenemos que hacer un monitoreo correcto, lo arrancamos desde el invierno. Si en el invierno tuvimos un lote donde hicimos los deberes y limpiamos las malezas tempranamente, bueno, podemos quedarnos tranquilos que dentro del lote no va a estar, porque Tetranychus es muy polífaga, puede sobrevivir en un montón de cultivos y un montón de maleza que tenemos en el sistema. Ahora, si lo limpiamos, bueno, lo que esperamos de ese Tetranychus, que bueno, como es un ácaro, no tiene alas para volar, sino que va a ir moviéndose de forma lenta, porque no tiene una condición de ser una gran caminadora, pero se va a ir hacia la periferia, donde pueda sobrevivir en un camino que esté malezado, o puede escaparse a los montes que tengamos cercanos, donde pueda sobrevivir el invierno, sobre todo en nuestra zona. En zona más al norte, que Tetranychus por debajo de los 10 grados cesa el desarrollo, ya no proliferan sus huevos, por lo tanto, por debajo de ahí va a entrar como en una diapausa. Se va a detener, no se va a alimentar, básicamente va a esperar a encontrar condiciones para volver a explotar. Por lo tanto, bueno, tenemos que estar muy atentos a estas condiciones para el monitoreo. Perfecto. Mirá, yo siempre me acuerdo, siempre a todos los años hago tomate, no en mi casa, huertita chica, obviamente, y lo limpio muy bien. ¿Viste? Como que tengo algunos productos para dejarlo todo, no soy orgánico, reconozco que no soy orgánico, y tengo varios productos para dejarlo todo bien. Y siempre encuentro la arañuela. Y es más, actualmente vivo en un 9º piso, y en el 9º piso encontré la arañuela este año en los tomates. Pero eso, ¿por qué se da? Porque si bien yo le explico a la gente, no vuela, sí, pero recuerden que es un arácnido que tiene una característica muy especial que utilizan otras arañas, otros arácnidos, perdón, no es una araña, otros arácnidos, que ellos generan una tela muy, muy chiquitita y cuando esa tela, y a veces se juntan más de uno, la embolsa el viento, sobre todo temperaturas de alta temperatura, viento fuerte, generan un levantamiento porque son artrópodos muy, muy livianitos y se pueden mover un poquito. Por eso es muy importante esto que acaba de decir Fede, mantengamos los bordes de cultivo limpios. ¿Para qué? Para que después la dispersión que pueden hacer con un poquito de viento no sea tal y no nos vaya sorprendiendo. Y ligado a esto, te tengo una pregunta más como para hacerte hablar un poco, que cuando empezamos a ver los síntomas en el cultivo, ¿no? Bien, voy al lote, estoy empezando a ver unos síntomas ahí en el cultivo. ¿Qué debo, yo productor, ahora soy productor y te pregunto a vos, Fede, ¿qué debo priorizar como productor o como ingeniero agrónomo, como asesor, para saber si es una arañuela
o no es urarañuela o es otra cosa, y qué tipo de daño se ve generalmente que podemos estar dándonos cuenta. A ver, ¿qué me comentás? Bien, Mariel. Me quedó una cosa cuando hablabas del transporte muy interesante para comentar. Pero bueno, en cuanto al transporte, primero es muy valioso lo que mencionabas justamente. Y algo que yo siempre les digo a los productores para que tengan en cuenta es que nosotros muchas veces somos el medio de transporte de la arañuela. La arañuela se agarra fácilmente de las gomas del caucho cuando recorremos con la motocicleta, se agarra fácilmente de nuestros pantalones cuando vamos recorriendo el lote y lo que hacemos es dispersarla justamente. Entonces, si bien no tiene una gran movilidad, bueno, como con el viento se ve ayudada, como vos bien mencionabas, y también por nosotros, también por los animales, por los pájaros que pueden llevarla de un lado a otro. Y volviendo a la anterior pregunta, bueno, lo que debe priorizar el productor es, a mí me encantaría que todos cuenten con una lupa en su bolsillo de 10x o de 20x, que bueno, hoy por suerte te contamos con los celulares, que todo el mundo tiene una cámara a la cual le puede poner zoom y observar el en vez de esa hoja. En ese en vez de la hoja van a ver pequeños ácaros que son de un tamaño menor a 1 milímetro, son de medio milímetro aproximado, por lo tanto, métanle mucha zoom a esa hoja y van a ver en qué fase está de evolución esta plaga. Porque como bien mencionamos, en ese ciclo vamos a tener, bueno, no lo mencionamos, pero vamos a tener 4 etapas donde no se moviliza, que es el huevo y la protocrisálida, la deutocrisálida y la melocrisálida, que es la etapa anterior a cuando es adulto. Y esas etapas tienen una condición donde no se mueven ni se alimentan. Y es importante detectarlo. Y en los primeros estadios es importante detectar si tenemos una explosión de huevos, porque los primeros adultos ponen mucha cantidad de huevos, y esos huevos sabemos que por ahí los productos, que ya hablarás vos que tenés mayor conocimiento, no son los más efectivos. Por lo tanto, hay que ser tiempistas en ese momento. Y para diferenciarlo, otra cosa importante es cuando miran con la lupa, si los ácaros se mueven de forma veloz, es porque son enemigos naturales. Hay 2 enemigos naturales muy importantes que los tenemos presentes en nuestro sistema y que, como no observamos ese pequeño micromundo que nos gusta a nosotros, los que trabajamos con insectos, o con artrópodos en este caso, que bueno, espero que no se lo pierdan, porque realmente es apasionante. Y para diferenciar los enemigos naturales de estos ácaros de Tetranychus, van a ver que Tetranychus tiene una coloración amarilla, verdosa, a veces rojiza, dependiendo de lo que se alimenta. Los colores traten de no guiarse demasiado, pero tiene 2 manchas simétricas oscuras a los costados. En cambio, en los enemigos naturales son más anaranjaditos y tienen a veces manchas, pero no son simétricas. Siempre son manchas azarosas, digamos. Y este tema, yo que soy daltónico, pero hay mucha gente que ve los colores, pero porque no me acuerdo si lo dijiste, los huevos que podemos encontrar, ¿qué coloración tienen? Bien, creo que son coloraditos, ¿no? Bien, bien característicos, que se pueden ver bien con una lupa o con el macro de un celular, lo podemos por ahí llegar a ver bien. No habría problema para identificarnos y sobre todo para ir anticipándonos, que sería la cuestión clave, ¿no, Fede? Clarísimo, gracias por mencionarlo porque se me pasó. Los huevos son lisos, lo van a ver en el en vez de la hoja siempre, y esa coloración al principio más clarita, más amarillenta o blanquecina, y se tornan coloraditos cuando están próximos a eclosionar. Así que es otro tip que tienen que tener en cuenta. Y ahora para entrar un poquito en este mundo de decir, bueno, ¿cuándo desencadeno los controles? Y ahora te voy a reclamar en breve segundo, Fede. Pues decís, bueno, está bien, perfecto, ya la sé reconocer, ya sé cuáles son los problemas que ocasiona, ya sé los potenciales problemas que me puede traer, pero ¿cómo hago, digamos, cómo tomo esa decisión de control? Obviamente que no vamos a andar recomendando, sería muy entretenido que cuenten arañuelas por foliolo, los entomólogos como vos, Fede, lo suelen hacer cuando hacen ensayos, pero no le vamos a decir a los asesores que lo hagan porque, bueno, nos van a maldecir en varios colores, sin lugar a duda. Pero hay algunas cuestiones prácticas que nuestros otroras antecesores nos han determinado para, en forma práctica, un asesor que tiene que recorrer 3.000 hectáreas por semana, 4.000 hectáreas por semana, pueda tomar una decisión práctica. Y que vos la nombraste hoy en un apartado cuando empieza a formar tela a partir de cierta altura. Entonces te invito, ya que te di el pie,
comentamos, generalmente cuando decimos cuando la niebla llega, ¿a qué altura del cultivo? Nosotros decimos, aquí le recomendamos que no la sigan dejando ascender en altura. Todo tuyo. Bien, Marian, espectacular tu introducción, me la dejaste fácil la respuesta, te agradezco por ello. En general, en el tercio medio decimos que es un momento para entrar. Pensemos siempre que estas hojas no son como un lepidóptero que nos va a defoliar y va a generar pequeños agujeritos que pueden aprovechar las otras hojas. Las hojas que daña Tetranychus quedan ahí hasta que se pierden y la capacidad fotosintética se va cayendo un montón. Por lo tanto, en ese estrato tenemos que proteger las hojas sin lugar a dudas. Bueno, eso es algo fundamental que siempre decimos, y vos lo dijiste, Fede, hay que bajarse, hay que recorrer el lote. Porque si hacemos ese tan mencionado por el Beto Peralta monitoreo chatarra, esa rápido y de la chata, vamos a ver que las hojas están, pero no están funcionales. Son hojas que no nos sirven y que son hojas parásitas, si se quiere, porque no están, y encima sombrean por ahí alguna que esté queriendo hacer algo. Por lo tanto, es muy importante bajarse, porque no vamos a ver déficit foliar como si lo veríamos con un ataque de orugas, por ahí con algún ataque de tucura muy, muy salvaje, ¿no? Entonces, bueno, espectacular, exactamente. Muy bien, Fede. Cuando llegamos a la mitad, por lo menos ir desencadenando. Y la otra es muy interesante, y acá no hay un umbral, o yo por lo menos nunca encontré una bibliografía específica, así que te voy a dar mi parecer, y vos si querés, dame tu parecer, porque viste que nunca la encontrás parejito con un otro. ¿Qué va encontrando? Manchones, acá está agregado en esta parte, un poquito más acá está agregado, allá está agregado. Yo le digo a la gente, bueno, si vos vas caminando y cada 50 pasos, mirá que trato de hacerlo lo más sencillo posible, cada 50 pasos vos encontrás de estos manchones agregados que podrán ser de 1 metro, de 2 metros, a veces de 50 centímetros, ¿no? De que vemos ya empezando a colonizar la tela al tercio medio. Si cada 50 pasos, que es una frecuencia corta, si se quiere, ya los encontrás, ya es indicio de que vos vas a tener un problema, y mi recomendación es que controle. Vos más o menos, ¿cómo coincidís con esto? ¿Lo modificás un poco? ¿Me decís, Mariano, un poco más de paso, más o menos? ¿Qué consideraciones haces vos? No, me parece excelente tu recomendación, la acompaño, por supuesto, porque a pesar de que por ahí no parece tan representativo esto de cada 50 pasos encontrarse con estos pequeños focos, si ese foco no lo controlamos, lamentablemente vamos a tener un foco inicial constante. Por más que entremos y controlemos con producto, bueno, vamos a tener ese foco que van a sobrevivir abajo y van a continuar infestando el resto. Así que excelente tu recomendación, la acompaño. Bueno, gracias. Y bueno, importante, mucha gente lo ha dicho Fede hoy, y para si no queda claro, es muy importante no darle tregua, porque si nos dormimos, vamos a ponerla así, nos confiamos, llega a veces a un punto de no retorno, porque cuando la generación de tela supera el tercio medio de la planta, es muy, muy, casi imposible, les diría, llegar a buenos controles arriba del 80%. Siempre va a haber cantidad de arañuela para estar haciendo una reinfestación muy grande, porque tenemos demasiada tela que atravesar. Entonces acá entramos a decir, bueno, sabemos el momento, sabemos lo que hace la plaga y sabemos el momento. No tenemos que dejar más allá del 50%, de la colonización más allá del 50% de la altura. Y ahora la gran cosa es ¿con qué los controlamos? Tenemos una buena, digamos, un buen bagaje de herramientas, pero que no son tantas como por ahí quisiéramos. A ver, si Fede comparte conmigo, tenemos los piretroides, ¿todos? No, tenemos uno, básicamente hoy, que es el mifentrim. Después tenemos productos específicos para arañuela, como es la abamectina, de diferentes marcas y concentraciones, y cada una con su dosis. Hay empresas que han sacado hoy, no me acuerdo bien el principio activo, ¿te lo acordás? Este principio activo que está dando vuelta, que tiene sin dar marcas comerciales, que tiene tanta duración, bueno, que está en una marca muy conocida que empieza con S, bueno, que es bastante interesante para la arañuela. Y después hay productos biológicos que vienen mostrando en ensayos que se pueden ver tanto afuera como acá, como Beauveria, que es un enemigo natural, que bien aplicado puede andar bien. O sea, productos hoy tenemos. Yo los voy a invitar que sean eficientes y que roten siempre los productos, porque arañuela tiene un bagaje genético muy grande y rápidamente puede
ocasionar resistencia, sobre todo el bifenthrin. Ya hay documentado varios casos en Australia y en Estados Unidos donde hay resistencia a bifenthrin. Por lo tanto, y es muy común decir, che, es bueno, lindo y barato, vamos con bifenthrin, 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 bifenthrin. Guarda porque que no sea la manta corta que el día de mañana estemos perdiendo una herramienta. El bifenthrin anda muy bien, es el único piretroide que vamos a recomendar. Sabemos muy bien que el resto de los piretroides suelen ocasionar resurgencias mayores, pero bueno, lo importante es esto, cuidemos los principios activos. Después tenemos varios productos que van a andar muy bien. Pero para no ser exhaustivo en el tiempo, sabemos que hay productos, sabemos que los marbetes están. A ver, Fede, ¿qué opinas vos? Yo para mí las dosis de marbete las veo adecuadas. ¿Vos tenés algún comentario de lo que has probado? Si decís, no, mira, por ahí de tal modifíquenla un poco. Yo veo que las dosis, para confiar y para no extendernos hoy, las dosis marbete las veo bien. No sé qué opinas vos. Comparto toda tu apreciación, Marian. Perfecto, y las dosis de marbete me parecen correctas. Perfecto. Entonces, ahora voy a hablar de algo que me apasiona, que es la calidad de aplicación. Que yo creo que es una parte fundamental, acompañado de todo lo que nos ha informado también hoy Fede: monitoreo, reconocer la plaga, adelantarnos, che, mirá, ya hay huevito de araña en la guarda, entonces posiblemente dentro de 10 días, 15 días, dependiendo de temperatura, como bien lo explicó Fede, tengamos problema. Ahora llegó el momento, tenemos que controlar al arañuelo y ya elegí el producto, ya lo tengo acá, ya sé con qué voy y ya sé la dosis que me la indica el marbete. Ahora tema calidad de aplicación. Bueno, si yo me adelanté bastante y no hay producción de tela todavía porque quiero ser bastante proactivo, el bagaje de productos ayudantes, que voy a hablar un poquito de esto que podemos utilizar, es un poquito más amplio, ¿no? Donde vamos a poder utilizar alcoholes, donde por ahí vamos, si la humedad relativa y temperatura no nos acompaña, poder usar un aceite metilado o un aceite degomado con alcohol, o un alcohol solo, un aceite degomado metilado con alcohol. ¿Por qué? Porque no hay tanto obstáculo que atravesar y con una calidad de aplicación excelsa podemos tener controles decentes. Ahora, si lamentablemente, llegamos tarde o esperamos a ese tercio medio con generación de tela, sí o sí tenemos que ir, en mi consideración, con una herramienta fundamental que son los supertensioactivos, que generalmente están muy asociados a todo lo que es la silicona. ¿Para qué? Para que esa gota no me quede suspendida en la tela y pueda seguir cayendo y penetrando en esa tela hasta llegar hasta donde está la arañuela, que por lo general podemos asumir, si bien conviven en esa tela, que tenemos que llegar bien abajo de la tela. Entonces ahí todo lo que es silicona o por ahí silicona más aceite, dependiendo de condiciones ambientales de alta temperatura, baja humedad relativa, van a ser fundamentales. Con esto no quiero decir que un alcohol no sirva para esto, pero sí que la silicona lo hace más fácil y si vamos a utilizar un alcohol, por ahí van a tener que reforzar un poquito la dosis del alcohol si ya hay varias generación de tela. Y en lo que respecta a calidad de aplicación en sí, es decir, che, ¿cuántas gotas? ¿Qué tamaño de gota? ¿Cómo configuramos la máquina? Bueno, hoy tenemos muchas herramientas, hoy tenemos todo lo que es equipos de arrastre y autopropulsado, de lo que son los terrestres, y después tenemos todas las cuestiones aéreas, tanto el avión como nuestro bien hoy muy populoso dron, dando vuelta por lo menos en forma en las redes sociales, y hoy muchos droneros dando vuelta. Pero al fin y al cabo todo termina en lo mismo, porque tanto el equipo autopropulsado como el de arrastre, como el avión, como el dron, todo termina en generación de gotas. ¿Cuántas gotas por centímetro cuadrado yo genero con estas diferentes herramientas para llegar al control? Y yo les voy a invitar a algo. Piensen, porque siempre hablando de herbicidas es un poquito más sencillo de entender, piensen que están aplicando un paraquat. Piensen que están aplicando un saflufenacil, o sea, un quemante. Tienen que hacer una cantidad de gotas infernal, como mínimo para todo lo que es arañuela y para decir, che, ya me aseguré el control. Por lo menos yo hice los deberes como debo. Yo los invito a que no tengamos por debajo de las 100 gotas por 90 a 100 gotas por centímetro cuadrado. Sería lo mínimo que tenemos que pedir para este tipo de plagas. También sería muy similar para trips cuando queremos tener controles muy altos de trips. Es lo mínimo que tenemos que tener. De ahí está por qué cuando Fede hace un ensayo, lo aplica con mochila, generalmente para poder hacer muchos tratamientos, y él les va a contar después, che, yo tengo buenos controles con los productos, pero con una mochila obviamente siempre estamos con tasas de aplicación por los volúmenes que usamos
muy por arriba de los 100 centímetros de gota por centímetro, perdón, las 100 gotas por centímetro cuadrado. Entonces esto es fundamental. Configuremos el equipo para poder conseguir una alta cantidad de gotas. Después el tema del tamaño, tampoco vamos a poder utilizar gotas antideriva. Lo vamos a tener que quedar en rangos de tamaño medio a fino, entre ese rango de tamaño, o fino a medio. Ya si superamos un tamaño y tarjeteemos y usemos las tarjetas para ver, por arriba de las 300 micrones, que es un tamaño ya grueso, es muy probable que tengamos controles un poco deficientes. Tenemos que quedarnos ahí. Si hay poquito viento, yo quiero ayudar que la gota penetre más, un tamaño alrededor de los 160, 170 micrones va a ser bueno. Si tenemos un poquito más de viento, mantenernos por ahí en tamaño de los 250 micrones va a ser lo adecuado. Recuerden que el viento no es un enemigo. El viento es un aliado que nos va a ayudar a penetrar muchísimo más. Tengo que ajustar un poquito el tamaño de gota. Entonces eso es fundamental para poder. Recuerden, muchas gotas, más de 90 a 100. Ajustar el tamaño, pero tampoco es un tamaño grande, va a ser lo fundamental para poder conseguir buenos controles con Arañuela. Y recuerden, todas las herramientas, terrestre, autopropulsado y de arrastre, avión o dron, son buenas. Lo que tenemos que saber es cómo regular cada una. Fede, ¿querés hacer algún comentario final a modo de cierre? Te invito, aunque sea a saludar, y bueno, yo hago un comentario final luego. No, bueno, muchas gracias por entrevistarme, Marian. Excelente, creo que se armó una charla que le va a ser de mucha utilidad a los productores. Y bueno, saludos y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fede. Y bueno, para todo el público que está escuchando este podcast, podemos ver claro que Arañuela es una plaga muy recurrente, muy asociado a los estrés que a veces están teniendo los sistemas. Importante tomar muy buenas decisiones, monitorear, lo dijo Fede, gente, hay que monitorear, no nos monitoreen desde la chata, modo agencia, mírenlo, si yo puedo prevenir va a ser fundamental. Y bueno, los invitamos a no solamente a escuchar este podcast, sino todos los podcasts de la red de manejo de plagas de APRESID. Muchísimas gracias. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.